13 presenta Séptimo Cielo, la vibración en el amor, la entrada a los arcanos ocultos, un espacio que te brinda las llaves de las puertas. Los amo a todos y me siento muy bien. Creo que puede ser mejor y mejor lo procuraré. Pero en ti es un amor que enciende el corazón. En ti se fugan estrellas en un nuevo amanecer de amor. No lo hagas, amor. No escondas el cielo y una sonrisa mi dolor. Tenemos mucha suerte de tenernos uno a dos. Tenemos la fortuna de bebernos el amor. No lo hagas, amor. No lo hagas. No me niegues esos labios que enloquecen mi pasión. No lo hagas en tus besos, no me robes un instante tu calor. Amor, no soy un tonto, me duele tu indiferencia y ya mataste el corazón. Pero hoy, sí hoy, princesita, me regalaste el mismo sol. Una sonrisa basta en ti para que me conviertas en un dios. No lo hagas, amor. Trata, oh diosa, de ser mi niña, y yo seré tu tierno amor. Amigos de Planeta 2013 y de su programa Séptimo Cielo, la vibración en el amor, sean ustedes bienvenidos a esta plataforma de la nueva conciencia en el planeta Tierra. Y pues estos últimos programas hemos estado hablando del tema del amor, y es un tema que espero te haya gustado y que en cierta manera va a estar ligado con el tema de hoy. El tema de hoy, que se titula justamente la filosofía y la metafísica en la interpretación del destino humano y de la función del hombre en la tierra. Usaremos para esto una plataforma de la filosofía griega, de la metafísica griega, pero antes que todo, antes que nada, pues decirte que esta forma de llevar a cabo el programa va a ser primero como nos quedamos el programa pasado, con la metafísica y de, obviamente, Abraham, Isaac y Jacob, para terminar con esta forma de hablarte del altruismo la vez pasada, que es justamente la ley de la Torá, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lealtad le rajá camuja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es toda la Torá. Todo lo demás son comentarios. Comentarios para que tú entiendas simplemente esta sencilla y simple frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor es definitivamente lo que nos lleva a experiencias, habíamos dicho, de otras dimensiones, de otras posibilidades, de realidades paralelas, donde todos podemos alcanzar y rozar el cielo mismo. Y saludo a Aranza, que está montada en los controles. Gracias, Aranza. Y a nombre de nuestro presidente de la estación, Gerardo Said Sandoval, te damos la más cordial bienvenida. Pero déjame preguntarle a Aranza, porque no nada más es bueno decir el nombre. ¿Cómo te apellidas, Aranza? Aranza Alcalá está montada en los controles, estudiante de la carrera de comunicación, y está haciendo sus pininos para producir, obviamente, radio y televisión.
Y es una buena forma de comenzar en estas plataformas porque aparte de producir programas, está en contacto con conductores que están dando temas diversos y no nada más aprendes pues lo que es producción, Aranza, sino también aprendes lo que es en sí muchos de los temas que aquí se manejan en esta plataforma. Amigos, habíamos dicho que Abraham, gracias a que reconoció la belleza de Sara, gracias a que fue secuestrada Sara y haberse dado cuenta de la belleza de Sara, le empezó a llegar a Abraham la verajá o la abundancia. Todos tenemos una bodega llena de abundancia que está lista para ser dada a nosotros. Esa abundancia es de todo tipo: amor, salud, felicidad, arrobamientos, es decir, éxtasis, dinero, bienes materiales, todo lo tenemos en esa bodega. Pero a veces no tenemos las llaves para abrirla. Y una de las llaves que te había dicho la vez pasada es justamente el amor. El amor que abre cualquier puerta y que puede derribar cualquier muralla. Y eso es lo más interesante de los temas que hoy precisamente vamos a explorar. Cómo nosotros podemos, a través de la metafísica, conocer cómo los antiguos veían al hombre y la función del hombre en este planeta. Sabemos por diversas teorías, diversos pensamientos de nuestros hermanos de culturas anteriores, que nosotros éramos en un principio un experimento que ingenieros biólogos y cósmicos, según los hermanos, por supuesto, del espacio exterior, nos dijeron que aquí en este planeta vinieron seres de una super evolución a comparación con nosotros, que venían aquí a sembrar vida y a preparar un cuerpo que fuese semejante al cuerpo de ellos, de los que nosotros llamamos dioses. Pero había una disputa entre aquellos que eran los hijos de la luz con aquellos que se llaman dioses. Realmente nosotros debemos de salvarnos de los dioses, no de los hijos de la luz, como lo fue el caso de 9 veces haber bajado aquí, pues nada más ni nada menos que el más grande avatar, que tiene la función, que se ofreció para darnos ejemplos de amor a través de la inmolación propia y a través de los grandes ejemplos en diversas etapas de la humanidad. Y este avatar pues lo conocimos en su última jornada mesiánica como Yahshua el Cristo. No es que Jesús el Cristo sea una persona, un individuo, una individualidad que esté ahí pendiente de nosotros. No, nosotros somos un Cristo también. Tenemos dentro de nosotros un Atman llamado alma, que tiene un cristal de 6 partes llamado el Cristo o cristal. El Cristo es el Mesías, por supuesto, eso significa en griego, Cristo es Mesías. Entonces tenemos al Mesías en esta partícula que es a nivel inframicroatómico y que está en otras dimensiones. Esta partícula está en 8ª dimensión y la tenemos dentro de nosotros. Pero para que llegue esa abundancia que te había dicho, para poderla activar, nos ha dado a través de este ejemplo, este gran avatar, y después los iluminados, la experiencia de que tenemos que dominar al cuerpo, centrarlo, restringirlo, esforzarnos, como dirían los cabalistas, el Olam Hatikum, el mundo del esfuerzo, y con ello poder ir puliendo este cristal que es ajeno a nosotros porque nos quedamos atorados en la 3ª dimensión. Y esto hace definitivamente que nosotros no estemos puliendo ese cristal y subiendo nuestra escala de vibración para integrar poco a poco nuestros cuerpos. Digamos que el ser humano funciona a partir de la 3ª dimensión. La 4ª dimensión es el astral, los sueños. Cuando tú sueñas o sientes que te desprendes de tu cuerpo, estamos hablando de la 4ª dimensión, que es un cuerpo físico denso, sutil. En la 3ª dimensión es físico denso.
La quinta dimensión son nuestras esferas mentales. Estas esferas mentales que están en contacto con el alma, que es el ángel, esa es la quinta dimensión. Y las esferas mentales son el vehículo de contacto con esa quinta dimensión. Entonces tenemos varios cuerpos, 7, y varias dimensiones, 5. Bueno, realmente 7, pero si apenas tenemos contacto con la cuarta, y olvídate con la séptima, que se llama espíritu. Entonces, definitivamente, esta forma de habernos enseñado que a través de la disciplina, la autodisciplina, la autorrestricción y la autodepuración, y sobre todo un gran esfuerzo, podemos llegar a ese contacto con otras dimensiones y poder integrarnos a esa membrana cuántica que nos expande la visión, que nos expande la experiencia de contacto con mundos superiores, con nuestras formas diversas de manifestarnos en el universo. Tú ahorita que estás viendo este programa te estás manifestando en tercera dimensión, pero si eres muy sensible estarás en cuarta dimensión al mismo tiempo que me estás escuchando, porque mientras me estás escuchando tu horizonte se empieza a abrir. Si has sentido esto, que se empieza a abrir tu horizonte y empiezan a venirte imágenes, entonces estás ya introduciendo en ti un recuerdo, porque recuerda, nosotros no venimos al mundo a aprender, nosotros venimos al mundo a recordar, porque tenemos dentro de nosotros toda la experiencia, toda la historia, desde que estaba el centro original, el principio de los principios, todo lo tenemos en nosotros, está integrado. Entonces no se trata aquí de aprender, sino de recordar, y el conocimiento te abre, como ya ves, archivos que tienes guardados y que a veces no utilizamos. Le voy a pedir a Aranza que sea tan amable de que si nos llega un chat, porque yo no lo veo ahorita en mi pantalla, nos avises, Aranza, si acaso nos llegara un chat. Muchas gracias. Entonces, amigos, si quieren chatearnos, ya saben, lo pueden hacer con nosotros. Está abierto, está del lado derecho de tu pantalla, y con todo gusto recibiremos, obviamente, tus chats y te los vamos a contestar. El tema de hoy está ligado con los temas anteriores y vamos a empezar, amigos, con una historia que te va a gustar bastante, que es la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Habíamos quedado que Abraham tenía 90 años y Sara 70, y que Abraham se había circuncidado para tener el pacto con Dios, y que recibía huéspedes, o sea, extraños, que pasaban cerca de su tienda, y él lo que tenía necesidad imperiosa era de ayudar, de dar, de departir. Entonces todo el tiempo estaba dando a Abraham. No le interesaba si le daban las gracias, si el otro pues le daba una sonrisa. No le interesaba a Abraham. El alimento de Abraham era el dar. Un día se le presentan 3 ángeles y le dice uno de ellos: Abraham, Sara va a quedar encinta. Y Abraham obviamente dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo va a quedar encinta si somos ya los dos unos ancianos? ¿Cómo es posible si Dios no me ha dado en todo este tiempo la fortuna de tener, pues más que nada, un hijo? ¿Cómo es posible que a estas alturas tú me estés diciendo esto? No lo puedo creer, dice Abraham. Entonces, debido a que Abraham no lo creía, los ángeles antes habían ido con Sara y se lo habían dicho. Pero Sara pues les dijo: no puede ser. Y se empezó a reír. Y dice: ¿no ves que soy una anciana y mi esposo también? Entonces le preguntan a Abraham: Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué se rió Sara, Abraham? Y Abraham les dijo: pues no sé, seguramente porque es una persona ya de edad y es obvio que no
está en la certidumbre de tener un hijo. ¿Qué acaso, le dice el ángel, para Dios hay imposibles? Y le dice, pues no, claro que no, para Dios no hay imposibles. Entonces, no tiene por qué reírse Sara. Entonces, Dios le enviará un hijo y le pondrá por nombre Isaac. ¿Sabes tú lo que quiere decir Isaac? Risa. Eso quiere decir Isaac. A lo mejor no lo sabías. Entonces, debido a esto, y le agradezco mucho a Aranza que esté poniendo este tipo de imágenes, de Isaac, de Abraham y todo este tipo de imágenes. Yo traigo muy pocas imágenes, pero pues se lo agradezco mucho. Estábamos diciendo entonces que Abraham entonces se lo dice a Sara, Sara da a luz y efectivamente le ponen de nombre Isaac. Isaac, que a lo largo de los años pues se convierte en el segundo patriarca. Recuerda que el primer gran patriarca para los hebreos es precisamente Abraham. Su primer descendiente, Isaac, Risa, pues era uno de los, pues obviamente era una persona muy importante porque fue el que diseminó muchísimos pueblos y sus hijos fueron los descendientes de muchos pueblos que conocemos. En sí se dice que de Abraham desciende el 99% de la humanidad. Imagínate, 99% de la humanidad se dice desciende de Abraham. Obviamente si el primer hijo que tiene es Jacob, pues obviamente es Isaac. Entonces, pues Isaac a su vez, sus hijos van a ser los que dejen la semilla de todas las naciones de la tierra. Entonces Jesús, en lugar de bajar en Mesopotamia, el gran avatar, en lugar de bajar en Egipto, en lugar de bajar a la zona de América, en lugar de bajar a otro tipo de culturas, pues decide bajar en el pueblo judío. ¿Pero por qué decide bajar en el pueblo judío Jesús? Pues porque el pueblo judío era el pueblo más sabio de la época, que más estaba apegado a un solo Dios, que era la luz, no era una persona. Abraham lo predicó también, antes obviamente de Jesús, la fidelidad a un solo Dios. Ese Dios sabemos que se llama Yahvé, Jehová, y Yahvé, Jehová, se dice que es solo un reflejo del trono y que está sentado en el gran trono dorado, y muchos aseguran que ese trono dorado no es otra cosa que el sol. Entonces el sol es la morada y el gran trono de Yahvé, de Jehová. Pero el verdadero Padre es obviamente la luz, el Ein Sof, ese principio de los principios. Debido a este gran conocimiento de los judíos, y que a través de muchas, pero muchas generaciones habían estado fieles a esta creencia, pues el mejor pueblo que había en ese entonces en la tierra era el pueblo judío, ya que los otros pueblos eran totalmente politeístas y en muchas ocasiones adoradores de deidades infernales, de deidades que estaban encerradas en el Tártaro, en el infierno. Entonces, pues no convenía que un avatar de la talla de Yahshua, pues bajara en un pueblo que era y considerado sumamente atrasado. Entonces resulta que Risa o Isaac, un día Abraham le dice a un esclavo de él, y te lo había platicado, pero te lo recuerdo, a un esclavo de él llamado, un servidor de él llamado Eleazar, que te había dicho que su nombre significa 300, y él tenía la fuerza de 300, y Abraham solo con Eleazar conquistó un pueblo de gigantes, dice la Torá, y la Gemara también relata algunos pasajes de esto, el Talmud. Entonces le encarga
una hija adecuada, una esposa adecuada para su hijo Isaac, quien tenía en ese entonces 12 años. Entonces, Eleazar, te había dicho, después de recorrer muchos pueblos, llega a una aldea, sentado, cansado, a punto de regresarse, porque ninguna mujer lo convencía para el hijo de su patrón, que era Abraham. Entonces un día llega una niña de 5 años, dice la Guemará, perfectamente desarrollada. Es decir, antes los cuerpos se desarrollaban mucho más rápido por la vida tan ajetreada que se tenía. Entonces dicen que esta niña de 5 años estaba muy desarrollada. Pero eso no es lo interesante, que esté desarrollado o no. Lo interesante es que esta niña dio de beber a los camellos, a los sirvientes de Eleazar y a Eleazar mismo, y nadie le dio las gracias. Ni siquiera la ayudaron. Pero esta niña no hizo un solo gesto, no se quejó una sola vez, al contrario, se fue feliz. Entonces Eleazar dice, esta es la niña adecuada para Isaac. Pues esta niña es otra cosa. Yo nunca había visto una persona tan desapegada al interés. Recuerda, estamos hablando del 4º grado del altruismo, que es yo doy porque necesito dar. Acuérdate de eso. Esta niña estaba muy cerca de lo que se llama amor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces resulta, no te voy a platicar la historia de Isaac, Abraham y Jacob, obviamente, porque no se trata de eso ahorita, pero Isaac da a luz a su vez al último patriarca, que era Jacob, y Jacob curiosamente usurpa el poder porque su hermano mayor, Esaú, era quien tenía que heredar el poder, pero la madre de Jacob, que no era la esposa principal de Isaac, hace que Jacob engaña a su padre, a Isaac, y se quede con el poder. Entonces es usurpado el poder realmente. Y cuando se da cuenta, Esaú reta a muerte a su propio hermano. Su hermano hace las paces con él y le dice, tú quédate con el poder, yo no lo quiero, no me interesa. Entonces Jacob, sin embargo, Isaac accede a que Jacob siga siendo el patriarca porque ve que es un buen líder. Resulta que una vez, dice la Torá, Jacob luchó con un ángel una noche entera, y como venció al ángel, ya no se llamó Jacob. Ahí te va la historia de por qué se llama pueblo de Israel, sino ahora por nombre le pusieron unos ángeles, le dijeron, ahora tú te llamarás Jacob. Jacob, que es un código, es una forma de expresar aquel que se enfrentó contra la luz y llegó a la luz. Es decir, Jacob en una noche tuvo una iluminación rápida, en una sola noche. Entonces Jacob era el iluminado, y así fue como se le puso Israel, o el iluminado. Tiene muchas otras acepciones, pero la principal es la iluminación. Y ese es el pueblo de Israel, el pueblo que se está iluminando a través de la luz blanca, que es la luz de la combinación de las 7 energías primarias. Y esto lo vemos en el arco iris, y lo vemos en la estrella de David, de Maguen David. Ahí lo vemos, las 7 puntas, o los 7 rumbos, o las 7 grandes energías. Estos 2 triángulos encontrados que producen el color blanco, la luz iridiscente. Y muchos dicen, en el centro hay un 7º rumbo. Por supuesto que en el centro hay un 7º rumbo, que es justamente el ser humano. Entonces, esta historia es muy interesante, como ves, de Abraham, Isaac y Jacob, de cómo estos 3 grandes patriarcas en esta época, y no como otros pueblos, seguían fielmente la voluntad de Yahvé, de Jehová. Seguían fielmente sus mandatos, sus Mishnah, para que todo se cumpliera y él les diera una tierra prometida. Desde esos entonces ya les habían prometido una tierra, ¿no? Desde esos entonces. Entonces,
resulta que en ese tiempo el pueblo griego ya se estaba desarrollando. Ahora pasamos al pueblo griego. El pueblo griego en aquel entonces ya estaba despuntando hacia una gran civilización conquistadora a través de la guerra de otras zonas, y sobre todo un pueblo que estaba en una cultura, en una intelectualidad, en un arte, en una arquitectura y en un urbanismo que salía de lo común en respecto a las otras naciones de la tierra en su época. Entonces, es muy interesante que entendamos que el pueblo llamado griego se basó básicamente en mitología, en mitologías que eran ancestrales. Homero, en sus cantos homéricos, narra la historia de los grandes héroes del pasado y narra historias de gigantes, se narran historias de gigantes que vivían en estas que nos está poniendo Aranza, estas imágenes que estamos viendo de Grecia. Veíamos imágenes impresionantes, ¿no? Decían que los grandes titanes de Grecia, y ojalá Aranza busque imágenes que diga titanes y que nos ponga algunos titanes ahí. Se dice que antes de que el pueblo griego fuera quien fue, habitó esa tierra y el monte Olimpo, esa región del Olimpo, lo habitaron seres de 70 metros de alto. Y estos seres de 70 metros de alto se llamaban titanes. Y había 3 grandes grupos de titanes, claro, en relación a cómo fueron evolucionando. Y resulta que el primer grupo de titanes, ese primer grupo fueron los que construyeron muchas de las ciudades griegas antiguas. Se dice que al mismo tiempo y en todo el mundo, estos colosos, estos titanes, construyeron las grandes ciudades megalíticas que conocemos en el mundo. Por ejemplo, en la isla de Pascua, las cabezas de la isla de Pascua. Por ejemplo, en Machu Picchu, en Perú, construyeron la gran ciudad inca. Y así, en muchas ciudades, construyeron esas ciudades megalíticas. Se dice que incluso el Teposteco, en una de las partes no accesibles ni conocidas por el humano común y corriente, se dice que ahí hay figuras de 70 metros de alto en una zona muy especial, que también fue la época en la cual los grandes titanes construyeron el mundo. ¿Y quién eran estos grandes titanes? Dioses. Todos esos dioses eran hijos de Cronos, el más grande y poderoso de los titanes. Entonces, estos dioses le dieron, o estos titanes, le dieron a la tierra el poder de el arte, la tecnología, la ciencia, la urbanización, la arquitectura, la siembra, la domesticación de animales. Todo absolutamente fue heredado al hombre por estos titanes. Pero resulta que hubo un enojo en el Olimpo por el gran dios Zeus de que se les hubiese dado el fuego de la fragua de Hefestos a los hombres, y obviamente estos titanes fueron castigados por el mismo Zeus y por Cronos a ser confinados en el Hades, llamado para los griegos el Tártaro y para los cristianos el infierno. La idea de infierno no es original de los cristianos, ni de los judíos. Esto es una idea que viene de pueblos incluso que no eran incluso judíos, mucho anteriores a que el pueblo de Judá, ya instaurada Judá, se instaurara en el poder. Entonces imagínate tú cómo esta forma de entender que los pueblos antiguos tenían la creencia de que había un cielo y un infierno. Esto fue dado gracias a un hallazgo reciente de científicos ingleses, fue dado por los etruscos. Así que la idea original de cielo-infierno es etrusca. Los etruscos ponían en sus casas el cráneo de sus familiares, lo limpiaban muy bien, lo adornaban de joyas y lo ponían los etruscos
en la sala y en los cuartos de sus casas. Y es por eso que estos científicos, junto con mexicanos, aseguran que el Zompantli y otras formas de representar la muerte, pues era una forma que en todo el mundo se daba, y era una forma de decir, estoy cerca. Muchas gracias, Aranza. Aranza nos pasa aquí un mensaje. Yolanda, precioso programa, gusto en saludarlo desde Valencia, Venezuela. Saludos de luz. Yolanda, saludos a nuestros hermanos venezolanos. Créeme que te agradecemos mucho que desde Venezuela nos estés hablando, y recibe muchos besos, Yolanda. Gracias por estar sintonizando el programa y gracias porque te está gustando. No sabes cuánto te lo agradecemos, tanto el presidente de la estación como tu servidor, que nos estés hablando desde Venezuela. Un saludo para nuestros hermanos venezolanos, y que la prosperidad, que el equilibrio político y que lo mejor para Venezuela se dé, así como lo deseamos para nosotros. Y hermanos de Venezuela, ojalá ya no haya gente que oiga pajaritos y los hunda en su economía. Gracias, Yolanda. Un saludo de luz para ti. Bien, vamos a seguir saludando. Yo sí lo puedo decir, Yolanda, tú no, porque estás en Venezuela, pero afortunadamente yo soy mexicano. Gracias, Yolanda. Bien, aquí tengo otro chat de Jesús González. Gracias, Jesús. Muy interesante el tema de hoy. Saludos, Héctor. Gracias, Yolanda y Jesús González. No saben cómo se los agradezco. Muchas gracias. Estamos hablando de esta forma en la cual los titanes pues poblaron la tierra, y Martínez Concha, en su extraordinario libro llamado Codex, te lo recomiendo. Ya no lo vas a encontrar en las librerías, solo en las calles del centro. En 16 de septiembre puedes encontrar este maravilloso libro. En serio, cómpralo. Se llama Codex. Y en este libro Codex, Martínez Concha nos trae hallazgos, fotos de la estación espacial, con detalle de cómo ves que una de las partes de África, del continente africano, es un rinoceronte tallado sobre el continente. Y todos los continentes nos muestra Martínez Concha, y la NASA misma detallando cómo hay esculturas del tamaño de continentes, y cómo hay figuras colosales de piedra y megalíticas, que estos nefilim, o los caídos o ángeles caídos, que eran los titanes, para los griegos titanes, acuérdate, para otras culturas los nefilim, o los caídos de la gracia obviamente de Yahvé, que los expulsó del paraíso y los trajo desgraciadamente aquí a nuestro planeta. Lo digo desgraciadamente porque si el Padre nos amara, los metería en una cárcel lejos de nosotros, pero parece que jala parejo el Padre, el que le dicen Padre, jala parejo. Aquí no hay nada de que quiero más a este y al otro. No, aquí todo se amuela. Entonces esa es la idea de una paradoja que se encuentra en las religiones. Un padre que dicen que es todo amor, y sin embargo te desata el kraken, como dicen los griegos, para ser destruida 3 veces la humanidad, como lo decían los griegos. El kraken, el hijo de Hades, del dios del inframundo, que era hermano de Zeus, y estamos hablando de los titanes, ¿verdad? Entonces es interesante entender cómo el planeta Tierra se quedó con la herencia de la práctica de acciones de estos dioses que fueron expulsados de su lugar original, confinados aquí, y que se les había advertido que no podían mezclarse ni manipular criatura alguna en el planeta. Ah, caray, si son dioses, los mandan aquí y les advierten. Entonces no entiendo este juego perverso y paradójico de las religiones, ¿no? Los traen aquí y les advierten que no pueden meterse con el ser humano. Entonces, ¿para qué los traen aquí? Entonces hay como que un juego perverso de los dioses, y por eso un día el rabino Eco Ben nos decía, defendámonos de los dioses, ¿no? Tenemos que defendernos de estos seres que son nefastos y fueron traídos aquí y nos han manipulado. Por eso los seres mitológicos griegos
que tú bien conoces, con cuerpos animales, con alas, con cabezas humanas, como los mismos del palacio de Abu Simbel en Mesopotamia. Vemos muchas culturas que tienen estos seres antropomorfos, que muchos han dicho, no, pues es que creían que había igualdad entre el hombre y el animal. No es cierto esto. Según los griegos, no según yo. Según los griegos decían, y Homero mismo, que estas criaturas habían existido, pero cuando llegan los héroes del pasado, hijos y semidioses de los Nefilim, acaban con todas estas especies. Pero Peter Hero, en su extraordinario libro Los Nefilim y la pirámide, la profecía de la gran pirámide, nos dice que estas razas híbridas, estos seres, esta perversión y depravación de la mezcla entre las razas, había sido destruida por el mismo Yahvé y por el mismo Jehová a través de un diluvio. Y además ordenó que todos los titanes que estaban sueltos fuesen llevados y confinados al Hades, y a Hades se le dieron las llaves del Tártaro. Entonces aquí ves cómo en estas teorías, en estas creencias, en estas hipótesis, pero sobre todo metafísicas y teológicas, encontramos cómo hay una explicación posible de que no fueron inventos del pasado las historias mitológicas y sobre todo los mitos, porque una cosa son las historias mitológicas y otras son los mitos. Historias mitológicas son ya deformaciones del mito original, pero hay muchas historias mitológicas, entre ellas pues las más famosas, que son las homéricas. Tenemos la Ilíada y la Odisea, ¿no?, que ya son héroes hombres, pero sin embargo nos habla de hijos de titanes que medían 12 metros. Y todavía oímos de estas superrazas. Entonces nosotros sabemos que entre nuestros antiguos mexicanos, por ejemplo en esta tierra también se hablaba de estos colosos, de estos grandes colosos, y que en el mito se comparan con formación de estrellas, formación de planetas, formación de galaxias, pero en realidad también se está hablando de superrazas que venían de estos lugares. Así que estamos convergiendo en una misma idea en todo el planeta, y la convergencia de una misma raza y un mismo origen y una misma interpretación, pero con simbología, con una semiótica diferente, es debido pues al lenguaje, al lugar, a la geografía, al clima. Entonces es por eso que encontramos nombres diferentes, formas de verlo diferente. Unos pagan al barquero para ser llevados por el Estigia, ¿verdad?, para poder trascender. Otros no, otros se van al Mictlán, etcétera, ¿no? Y muchas gracias, Aranza. Jesús González, ¿Hades es el mismo Luzbel? Por supuesto, pero mira, hay una contradicción entre Hades y Luzbel, Jesús. Una de las contradicciones es que a Luzbel sí se le tiene encerrado dentro del Hades. Y Hades, fíjate dónde converge la religión cristiana y la griega, la mitología griega, Hades encerró a Luzbel. Cuando muere Jesús en el Apocalipsis, Jesús va al Hades. No sé si tú lo sabías. Cuando Jesús muere, su cuerpo, antes de presentarse a sus discípulos, va justamente 3 días al Hades. Llega con Hades y le dice: vengo a pagar la factura, dame las llaves del Hades, porque todos aquellos que están en él, si es su voluntad, podrán ser rescatados y podrán ser inmortalizados. Fíjate qué metáfora tan bella, ¿no? Entonces se dice que sacó a los justos, sacó a todos aquellos que estaban en un espacio intermedio en el Hades y los rescató. Pero había gente que estaba confinada con cadenas, dice la mitología. Entre ellos estaba Cronos, por supuesto, Zeus y otros tantos de los inmortales estaban confinados en la parte más inferior del Hades. Y Luzbel era uno de los que estaba hasta el fondo. ¿Por qué? Porque tenía, por su gran poder, por su gran energía y por ser un dios,
Luzbel tenía injerencia sobre la raza humana aún. Pero son códigos todo lo que te estoy diciendo, ¿eh? Te haría bolas si te explicara por qué son códigos, pero vamos a suponer que en tu pregunta así concreta, sí, Luzbel no es Hades. Luzbel está encerrado por Hades. Y te lo acabo de decir gracias a la comprobación en las revelaciones de Juan, que es el Apocalipsis, cuando oímos que Cristo le dice a Hades que está destronado, que ya no tiene caso que él esté ahí, porque ahora existe el rescate, la inmortalidad y la resurrección de los muertos. Entonces Jesús mismo tiene que bajar al Hades. Tú has de haber oído de muchas civilizaciones, y gracias a Aranza por estas maravillosas imágenes que nos está poniendo, y estábamos diciendo que es muy interesante cómo convergen todas estas creencias y civilizaciones en cuanto a la existencia de estas superrazas, de estos héroes del pasado. Si ves la película Troya, pues te darás cuenta, ¿no?, de que Aquiles, aunque lo presentan como un hombre, dice Homero, en la gran relato que nos hace, vemos que Patroclo, que era el primo de Aquiles, y vemos que Áyax, ¿verdad?, que era muy amigo de Aquiles, que era rey, uno de los reyes de Grecia, pues eran superhéroes. Y en los 10 años, en el año más bien que duró en sí la guerra de Troya, la toma de Troya, estos seres son importantísimos. Pero estamos hablando de que Áyax, pues se dice que medía 12 metros, en la película lo vemos como de 2 metros 15, pero no, realmente eran gigantes según Homero. Y decía Homero que allende el Olimpo existían razas que, según Peter Heron, en el libro de los Nefilim, llegaban a medir 240 metros. Incluso, fíjate, incluso coincide con Martínez Concha, con un fémur que presenta en una montaña gigantesco, y dice que efectivamente que había seres de 240 metros, no hace 8,000 años, no nos vayamos con esa finta, dice millones de años, había ya civilizaciones en la Tierra. Curiosamente, el National Geographic en el año de 1982 saca el hallazgo de unas ciudades en China de 3.2 millones de años. Arqueólogos, antropólogos descubren en China este hallazgo, pero obviamente sabemos que muchas áreas están vetadas para el público y no nos dejan continuar con los hallazgos que siguieron buscando, y toda la comprobación de estas ciudades se quedó absolutamente hermético. Entonces, hay secretos que la sociedad geográfica, histórica y antropológica en el mundo se lo queda. Obviamente, ¿quiénes son los que tienen esos hallazgos? Los que más dinero tienen en el mundo, los que pueden viajar, pagar equipazos, y pues los que están en el lugar, ¿no?, donde se encuentran las cosas. Nosotros estamos descubriendo ahorita, fíjate lo que te voy a decir y adelantar. En la ciudad de Teotihuacán, ya dicho por el Museo de Antropología, por el director de Antropología e Historia, no es la pirámide del Sol, no está dedicada al Sol, la pirámide que nosotros hemos llamado del Sol. Antropología acaba de descubrir esto, no sé si viste la gran noticia, y pasaron un documental extraordinario en el canal 22, donde nos decían que era una deidad de la lluvia y de las tormentas, y que realmente la llamada pirámide del Sol era la pirámide, la gran diosa, se dice, y lo que se considera la pirámide de la luna era el dios de las tormentas, y que realmente no se sabe en sí a ciencia cierta la verdadera historia de Teotihuacán. Pero qué interesante entender que no era el Sol y que no era la luna, lo que nosotros siempre hemos dicho. Ahora, perdón, yo lo sigo poniendo en duda, aunque hayan encontrado al gran anciano, que es el representante de, obviamente, del universo, el gran anciano, que es el centro del universo, el Tloquenahuaque, que es lo que encontraron en la cúspide de la pirámide que nosotros conocemos como la pirámide del Sol. Obviamente,
no es del sol, por encontrar a este anciano y además algunas otras figuras como conchas, etcétera, que son representaciones de la gran deidad de las aguas y de las tempestades. Qué interesante, ¿no? Estamos hablando de que también en nuestra mitología, con estos grandes basamentos y estos grandes amontonamientos de plataformas llamadas pirámides, también estamos hablando de gente que no se sabe, dicen los antropólogos y los arqueólogos, no se sabe a ciencia cierta quiénes son, quiénes construyeron esa ciudad, realmente cuándo la construyeron, porque se data aproximadamente entre el año 200 y 600 de nuestra era, pero se dice que no es así, que realmente algunos antropólogos se atreven a especular, digámoslo así, especular porque no es oficial, que la ciudad de Teotihuacán ya estaba cuando los primeros hombres pisaron esta tierra, este terruño, es decir, el continente americano, que ya estaban construidas estas pirámides. Entonces, así como en Japón, en el fondo del mar, encuentran grandes ciudades que no tienen exactamente una fecha exacta de la construcción, y se sabe que por grandes cataclismos se hundieron estas plataformas, pues no sabemos a ciencia cierta quiénes construyeron estas grandes ciudades y realmente las fechas en las cuales fueron construidas las mismas. Entonces es muy interesante entender que poco a poco la humanidad va a irse enterando tanto de si es mentira la mitología o es verdad. Yo me inclino más por decir que es verdad. Me inclino mucho más por eso, porque la ciencia se ha adueñado de la verdad, la llamada ciencia, que no es ciencia, sino los científicos, los administradores de la ciencia, se han quedado con la verdad y se sienten los administradores de la misma. Entonces nos han vedado mucho conocimiento porque siempre usan la excusa de que nosotros no tenemos preparación alguna para entenderlo. O sea, una fantasía absurda, ¿no? Entonces, realmente coincido en que el propósito del ser humano, según lo que te estoy hablando, esta metafísica y filosofía de la antigüedad, para explicar el origen de nuestra humanidad, cómo nosotros ya nos conocemos, porque antes se supone que el hombre tenía otros aspectos, tamaños, corpulencias, intereses. Recuerda que también se dice, como en el Palacio de Abu Simbel, ¿no? O los grandes seres antroposomorfos de Grecia, pues tenían cuerpo de león, ¿no? Con alas y cabeza humana. Entonces eran los que dominaban la antigüedad. Recuerda que las grandes esfinges que cuenta Homero en sus poemas medía 70 metros, curiosamente, y custodiaban la ciudad de Tebas en Grecia. Entonces recuerda que estas esfinges no nada más existían en Grecia, también los mesopotámicos, que tenían estos dos leones custodiando la gran puerta del palacio de Abu Simbel, se dice que cobraban vida y que también te hacían acertijos, y que si tú no tenías el conocimiento suficiente eras destruido. Claro que estamos hablando también de metáforas. Bueno, cuando queremos negar algo a todo le llamamos metáfora, ¿no? Pero vamos a decir que sí, para seguir con los historiadores. Era una gran metáfora. Y aquí Carlitos Jiménez hasta le da risa. Era una gran metáfora. Bueno, entonces los griegos, que son los padres de la civilización moderna, los griegos que son, como Aristóteles lo postulaba, ¿verdad? Esta representación auténtica del pueblo por el pueblo, que era lo que después se llamó demos y kratos. Demos pueblo, kratos gobierno, el gobierno del pueblo o la democracia, ya traía consigo una serie de conocimientos que aventajó al mundo en la época helenista como nadie. Por eso se convirtieron en el modelo a seguir en todas las generaciones venideras después de su esplendor. Obviamente Roma fue una mala copia de los griegos, porque Roma ya fue una copia de la depravación de sus gobernantes, que llegaron, como lo decía Calígula,
a compararse con Zeus, ¿no? Y sabemos esta anécdota donde Claudio se fingió loco siendo su pariente, porque a todos sus parientes los mató Calígula, excepto a su tío Claudio, quien tenía mala una pierna, pero se fingía loco. No estaba nada loco, se tenía que fingir loco para poder sobrevivir. Y un día, imagínate cuántas veces estuvo a punto de morir Claudio, por esta degeneración, te digo, de gobiernos que tuvieron ya los romanos. Entonces Calígula le pregunta a su tío: oye tío, si yo te dijera que yo soy el mismo Zeus, ¿qué me contestarías? Todavía vivía la hermana de Calígula. Le dice: pues que tú eres realmente el gran Zeus, nadie lo puede negar, tú brillas desde que te vemos de lejos. Y Calígula, que también se fingía loco porque lo estaba, entonces dice: ah, tío, eres muy inteligente, ya sé, entonces ya sé qué debo de hacer. Debo de comerme a mis hijos porque Cronos, mi padre, se los comía, ¿no? Entonces su hermana estaba embarazada de él, de Calígula, y la amarra a su cama y le dice: ¿que confías en mi hermanita? Le dice: claro, pues eres el emperador, eres mi hermano y padre de mi hijo. Le dice: muy bien, y le abre con una espada el vientre a su hermana Calígula y le da unas mordidas al feto. Imagínate qué asco, ¿no? Y entonces muere la hermana y pues Claudio, obviamente horrorizado, ¿no? ¿Por qué le dije esto a este estúpido? Si no se lo decía, pues me mata también, ¿no? Entonces, a lo que quería llegar es que esta forma de mitología antigua, estos héroes del pasado, estos Nefilim, estos titanes que te acabo de hablar, que se asegura eran enviados del mismo paraíso, expulsados por su rebeldía al planeta Tierra, para poblarlo de criaturas a semejanza de los dioses. Entonces no hay pierde. Si existen dioses, son como nosotros. Si existen dioses, también van a un table. Si existen dioses, también se pervierten. Si existen dioses, a lo mejor también regalan flores a las diosas. Entonces, lo como es arriba es abajo. Y no nos engañemos. Dicen que la forma correcta de darnos cuenta de la película engañosa en que vivimos es despertando. Y ese despertar se llama iluminación. Entonces, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para salir de la trampa de los dioses. Nos tenemos que defender de ellos. Porque si todas estas experiencias del mundo antiguo nos los advirtieron y nos los dijeron, porque realmente nos los advirtieron, somos manipulados por los titanes y por los dioses. Somos manipulados por Luzbel, que está aquí, aparte de los que están en el cielo, estamos dominados por los que están en la tierra. Entonces, pues estamos siendo atacados por dos frentes. Y ahí está la crueldad de los dioses, de que si ellos tienen el control y el dominio de todo lo que existe, pues ellos están jugando en el gran tablero de Zeus. Recordemos la imagen de Homero, ¿no? Esta imagen, y de Platón, esta imagen que nos narra Platón en sus diálogos, donde nos dice que estamos todos en un gran tablero en la mesa del Olimpo, y Zeus nos agarra como muñecos de barro y nos pone a jugar y nos manda tormentas a través de sus emisarios, truenos, nos aplasta, nos ahoga, y realmente somos el juguete de los dioses. Pero viene Jesús y nos dice: calma, calma, calma. Tú puedes ser inmortal también como tu padre. Porque si tu padre es inmortal y está jugando en el tablero, yo te voy a enseñar a que también tú seas un inmortal y que llegues a esa inmortalidad para poder vivir donde viven los dioses. Finalmente la pregunta sería: ¿nos gustaría vivir donde viven los dioses? ¿Nos gustaría vivir en el Olimpo? ¿Realmente sería divertido no poder morir? ¿No luchar para no morir? Porque también los dioses sufren. Porque al no morir, imagínate ser atormentado eternamente. Entonces traía preparado un programa con imágenes y otro, pero te quise dar esta introducción
para poder entrar ahora sí, el siguiente programa, a lo que es un concepto de la forma en la cual creen los griegos y que todas las razas lo copian posteriormente. Y recuerda, los griegos a su vez también de creencias etruscas, de el concepto del día y la noche, el bien y el mal, arriba, abajo, el norte, el sur, y lo frío y lo caliente. Todos estos conceptos donde el hombre, como dicen los hermanos cabalistas, pueden optar entre el bien y el mal. Espero que te haya gustado el programa. Gracias, Jesús González. Gracias, Yolanda. No sé si todavía haya un chat. Ok, gracias a ustedes por sus chats. Y no me resta más que bueno, miren, Zeus acaba de reclamar por hablar más de él, en serio. Lo escucharon ahorita, pero ¿saben qué? Como diría el mismo Odiseo, no me importa lo que haga Zeus, quiero vivir como un hombre y tener la gloria de morir. Gracias, amigos, quédense tranquilos este viernes, disfruten la lluvia con esta ahora en Teotihuacán diosa de las tempestades y nuestra gran diosa. Quédate en Tertulia Nocturna con mi hermano Carlos Jiménez Hidalgo. Le agradecemos mucho a Aranza por estar en los controles y a nuestro presidente de la estación, a nombre de él, Gerardo Said Sandoval. Mueran en amor, renazcan en luz y hasta la próxima.